Buenos días desde Nueva York, desde los exteriores del Instituto Cervantes, y muchas gracias por invitarnos a participar en el encuentro que estáis celebrando desde Madrid. Efectivamente, en Estados Unidos el contexto desde luego pone el foco sobre el tema mujer, y sobre todo y especialmente esto es así a partir del 2017, en el que se publicaron una serie de denuncias que desde el mundo del cine llegaban una detrás de otra. Eso hizo que el movimiento Me Too, que había nacido 10 años antes, sufriese o viviese, mejor dicho, un punto de inflexión, y las conversaciones se colasen a todas las casas, a los grupos de amigos y por supuesto también al Instituto Cervantes, donde celebramos algunos de los debates. Tanto ha sido el impacto que algunos analistas creen que el éxito que han tenido las mujeres en los últimos comicios legislativos tiene que ver con este movimiento Me Too. Desde luego el sector cultural no está exento de esta situación, y tenemos que estar atentos a no albergar ninguna idea preconcebida sobre que la desigualdad de género no se produzca también en el mundo cultural. Por eso, desde el Instituto Cervantes de Nueva York, uno de los ejes centrales de nuestra programación es precisamente el que dedicamos a la mujer. Y también, además, esa dimensión mujer se cuela en todas y cada una de las líneas temáticas que desarrollamos en el Instituto Cervantes de Nueva York. Sin ir más lejos, la próxima semana se celebra aquí el Comité sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas. Y en ese marco vamos a celebrar dos debates. El primero, dedicado a mujer y maternidad, y el segundo, a deliberar sobre qué estrategias utilizar para que el talento femenino se implique o se incluya en la nueva era 4.0. Como veis, Nueva York es en directo y las sirenas las estáis escuchando, pero this is live, así que os esperamos aquí para que compartáis todas vuestras ideas y podáis asistir a alguno de los eventos si pasáis por esta estupenda ciudad. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima. En Italia no hay una fuerte reivindicación del papel de la mujer en la cultura a nivel nacional. A nivel local, en el caso de Lombardía, que es el territorio donde estamos, nos encontramos con un programa que se llama 100 expertas, desarrollado por la Universidad de Pavía, y que consiste en una base de datos de expertas del saber a 360 grados, para que lo puedan usar los programas de televisión cuando tengan que llamar a expertas y que no sean solamente expertos hombres como pasa hasta el momento. Por lo que se refiere a la programación de Milán, hemos intentado valorizar el papel de la mujer en España y en los países de lengua española, y por este motivo nuestra programación comenzamos este año con la exposición que veis que tengo detrás de mí, que se llama Paisaje Femenino, que es el trabajo de una pintora y una escultora argentina. Luego, dentro del ciclo Palabras Contemporáneas, que es un ciclo de encuentros con autores, tendremos la presencia de 3 autoras femeninas. Tendremos a Claudia Piñero y a Marta Sá, y una tercera que está todavía por definir. Por lo que se refiere a la ciencia, dentro del programa Ciencia tendremos a Alicia Calderón, una de las eminencias de física que ha trabajado en el CERN. Y luego, por lo que se refiere a la poesía, vamos a hacer un trabajo sobre la poesía periférica, lo que se llama poesía periférica, o sea, las poesías de las regiones que no están en el centro del país, y en este caso está dedicada a la poesía gallega, con la presencia de María do Cebreiro en el Festival Internacional de Génova, y de Yolanda Castaño, que presentará su último trabajo, su última traducción italiano-gallego en Book City. También este año el español va a ser el país invitado en el Salón del Libro de Turín, y dentro del salón contaremos con la presencia, la mitad, vamos a traer 6 invitados y la mitad van a ser escritoras. Lo mismo que en el Salón del Mueble, contaremos también con la presencia de un grupo de diseñadores, entre ellos hay mujeres que trabajan en Hospitalet de Llobregat. Un saludo a todas y a todos desde el Instituto Cervantes de Pekín. Cómo no, nos unimos a las conmemoraciones en torno al Día Internacional de la Mujer. Mañana acogeremos una mesa redonda con Rosa Regás, escritora muy comprometida con la causa de la defensa de los derechos de la mujer, y su homóloga Lu Min, escritora traducida al español recientemente y que también se ha mantenido muy activa en esa lucha por los derechos y la igualdad.
No solo eso, desde el inicio de nuestra andadura venimos trabajando con las autoridades chinas, con la sociedad civil, con las instituciones, fundaciones, etcétera, para aportar nuestro pequeño granito de arena en materia de igualdad. Y una de nuestras principales acciones fue la traducción al chino de la legislación española en materia de igualdad de género, porque consideramos que es una legislación muy progresista y además es un verdadero referente. La traducción al chino tuvo una excelente acogida, y si hablamos del papel de la mujer y la situación de la mujer en China, tenemos que remontarnos al año 1949, porque cuando se fundó la República Popular, realmente la situación de la mujer era muy precaria, no era comparable con la situación de la mujer en ese mismo momento en otros países, por ejemplo en los países occidentales. Por lo tanto, el punto de partida no es el mismo, y en ese sentido, si hablamos de esos momentos, tenemos que recordar que la mujer todavía tenía muy presente, muy interiorizada ese sometimiento al varón por los principios confucianos de las 3 obediencias, ¿no? Obediencia primero al padre, luego al marido y finalmente al hijo. Por lo tanto, a lo largo de toda su vida pues no gozaba de ningún tipo de libertades. Como decíamos, el punto de partida es muy diferente, entonces los éxitos y las consecuciones también han sido muy grandes. Si hablamos del papel actual de la mujer en la cultura, pues vemos que realmente está muy reconocida, está al frente de instituciones como por ejemplo la Asociación de Escritores de China, dirigida por Tianyin, una mujer que realmente también apuesta por la lucha en los derechos de la mujer y las libertades. Y en el mundo de las artes plásticas, por ejemplo, pues las artistas chinas realmente tienen un papel muy consolidado también en la escena internacional. Mañana mismo se inaugura una gran exposición de una de ellas, Yu Hong, también con una mirada muy descarnada sobre esa lucha de la mujer también en China, porque efectivamente las consecuciones han sido notables, pero también tenemos que recordar que hay una gran brecha entre campo y ciudad. No ha sido tan fácil y todavía tenemos mucho camino por delante, y la lucha continúa. Y cómo no, como decía Mao, la mujer sostiene la mitad del cielo. Sí, por lo menos la mitad. Ahí estamos. Muchas gracias. Hola, soy Silvia Grijalva, directora del Instituto Cervantes del Cairo y Alejandría. Y para nosotros aquí en Egipto el papel de la mujer creadora, es especialmente importante. Pensamos que hay países donde la situación de las mujeres es un poco especial, y tenemos que por una parte apoyar a esas mujeres creadoras que en el Cervantes tienen un espacio, y además que aparte de ser creadoras que tienen ese espacio en el Cervantes, tenemos el 78% de nuestro público es de mujeres. Intentamos que se sientan atraídas por lo que hacemos y también seguras en un sitio donde pueden compaginar todos esos intereses culturales que tienen con a lo mejor sacar a la luz parte de su creatividad. Estas acciones las hacemos durante todo el año. Por ejemplo, ahora tenemos algo muy especial que es Atli, la cápsula del tiempo, que es un programa de residencias donde estamos seleccionando trabajos de mujeres y donde hemos querido ir a sitios donde las mujeres pueden saber que estamos haciendo esto. De hecho, de los 5 trabajos que hemos seleccionado, 4 de ellos son de mujeres, y dentro de poco, en septiembre, haremos una exposición sobre todo este trabajo. Por otra parte, hacemos diversos ciclos. Estamos haciendo un ciclo de egiptólogas en español. También vamos a hacer algo con la Mostra de Valencia, que este año está dedicada al Mediterráneo, y se va a programar un ciclo dedicado a cineastas egipcias, y estamos colaborando con ellos. Lo vamos a presentar en el Instituto Cervantes del Cairo. También colaboramos con el Festival de Cine de Mujeres de aquí, del Cairo. Y después las hispanistas. Aquí en Egipto tenemos un gran número de hispanistas con las que tenemos una relación muy estrecha, de todas las facultades donde hay departamento de español, y con ellas colaboramos especialmente en asuntos relacionados con traducción. Hace poco estuvo aquí Julia Navarro presentando su libro en primicia en Alejandría, y tuvimos una reunión con las traductoras de la Universidad de Ain Shams, que son unas chicas de último curso, muy jóvenes, y hemos potenciado que puedan hacer esta traducción de este libro y otras de diversos libros. En concreto, el Día de la Mujer vamos a celebrarlo con algo muy especial, que es, hemos invitado a un activista de derechos humanos que va a dar una conferencia sobre derechos humanos de la mujer aquí en Egipto, y también vamos a hacer una lectura de escritoras españolas e hispanoamericanas con alumnas y con hispanistas que van a leer fragmentos de estas autoras. Esto es una cosa muy especial que hacemos este día,
pero nos parece que durante todo el año tenemos que prestar muy especial atención a las mujeres aquí en Egipto. Os felicito el Día de la Mujer, aunque sea el día antes, y bueno, y espero que esta visibilidad de las mujeres, yo creo que desde el Instituto Cervantes siempre lo hacemos, esté a lo largo de todo el año presente, con ciclos como Espacio Femenino y muchos otros ciclos que vienen desde vosotros, desde la sede. Así que un abrazo para todos. Hola, buenas tardes. Soy Teresa Iniesta, la gestora cultural del Instituto Cervantes de Tokio. Aquí en nuestro centro trabajamos siempre intentando que haya una paridad en nuestros invitados, en todas nuestras actividades, pero tenemos bastantes dificultades, sobre todo porque nuestros socios locales no suelen presentarnos a mujeres para que participen. La situación aquí en Japón, la incorporación de la mujer al mundo laboral, es muy diferente a la que es en España. Aquí son el país 112, con lo cual os podéis imaginar la dificultad de conseguir mujeres que participen y que trabajen en nuestras actividades. Por ello es especialmente importante, o consideramos que es esencial que sigamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y lo hemos venido haciendo durante los últimos años. Lo hemos dedicado a la mujer en el mundo de la literatura, a la mujer en el mundo de la ciencia, en la política, en el mundo empresarial, y este año hemos decidido hacerlo, dedicárselo a la mujer en el mundo del flamenco, porque es un caso muy peculiar. Aquí en Japón el flamenco está ocupado por mujeres. Más del 78% de las mujeres, de las personas que lo practican de manera profesional son mujeres las que cantan, son mujeres las que bailan, pero también las que contratan, las que hacen las coreografías, con lo cual son las que mueven realmente este sector. Es algo realmente admirable, teniendo en cuenta que hablamos de algo, en términos económicos, bastante importante. El flamenco aquí en Japón mueve más dinero que en Andalucía, y artísticamente, bueno, pues está demostrado que después de España no hay un país donde el flamenco sea tan fuerte ni tenga tantos artistas de una calidad tan alta como Japón. Por ello pensamos que las mujeres que están en el mundo del flamenco en Japón son un ejemplo para el resto de la sociedad japonesa, y también incluso para el sector flamenco en España, donde no hay una paridad en ninguna de las disciplinas. Aquí además hemos creado hoy un pequeño cuadro flamenco donde todos son mujeres, y ponemos especial atención a que tenemos una mujer guitarrista y una mujer que toca el cajón, disciplinas donde es más complicado ver mujeres y que, bueno, lo realizan de una manera absolutamente magistral, y que pensamos que es muy buena imagen y una muy buena motivación que el flamenco, que aquí es, digamos, un instrumento de empoderación de la mujer, llegue a todos y que, bueno, tomen ejemplo. Pensamos que va a ser un éxito. Lo vamos a hacer mañana la actividad aquí, el día 8, y nada, deseo también que vaya muy bien la actividad que estáis organizando allí en la sede. Un abrazo y saludos desde Tokio. Francia es por excelencia el país de la libertad, la igualdad, la fraternidad, y Burdeos, la ciudad de Burdeos, organiza en esta Semana de la Mujer una semana específica dedicada a la problemática de las mujeres en la sociedad actual y a las creadoras en particular. Y el Instituto Cervantes se suma a esta iniciativa desde hace ya 2 años, esta vez con un recital de poesía en el que participarán Esther Farraluki, Ana Merino, Aitzane Galardi, Leire Bilbao y Teresa Colón, 5 creadoras, 5 poetas en las diferentes lenguas de nuestro país. Más adelante, a lo largo del año, mantenemos esta política y esta actitud abierta y de muestra del trabajo de las mujeres creadoras sin excepción. En Burdeos no dedicamos una semana, dedicamos todo el año a poner de relieve el trabajo de las mujeres. Así, en junio haremos una hermosa exposición de arte contemporáneo en el que participarán 3 de las artistas más relevantes de nuestro país y de la actualidad. Ellas son Dora García, Cristina de Midel y Itziar Ocariz, que representa a España en la Bienal de Venecia este año. Y más adelante, no nos quedamos con esto, sino que más adelante tendremos también un encuentro, un congreso sobre posfeminismo y pornografía,
organizado en colaboración con la Universidad de Burdeos. También tendremos una mesa en torno a las traductoras y Europa, en colaboración con el Círculo de Amigos de Asia Llevar, que es la primera mujer, la primera escritora magrebí que entra en la Academia de Francia. Y en esta mesa esperamos contar con la poeta Clara Janés, la escritora Luisa Echenique y la presidenta del Círculo de Amigos de Asia Llevar, Amel Sauti. Bueno, la verdad es que no quiero irme, ¿eh? Hoy es uno de esos días donde estoy muy feliz y muy contento de estar aquí en el Instituto Cervantes. A mí me parece un día especial, y no solo porque estén con nosotros, con nosotras, Ángel, Begoña y Mili, que me parece que son referentes imprescindibles, cada una en su trabajo profesional y cada una también como referencia de una lucha decisiva en la democratización y en la emancipación de la sociedad, como es la lucha feminista. En el Instituto Cervantes, el intento de superar las brechas generadas por el machismo tradicional pues se ha convertido en una prioridad. Y eso nos hace pensar en lo que se va consiguiendo y también en lo que nos queda por conseguir. Muchas de las cosas que tenemos sobre la mesa han ido surgiendo en las intervenciones de las mujeres del Cervantes que han participado en el vídeo. Ya sabéis que el protagonismo de la creatividad de las mujeres se ha convertido en una directriz de trabajo para el área de la cultura. Habéis podido ver de qué modo los centros Cervantes intentan ser un ámbito de libertad y de igualdad en partes del mundo donde las cosas están muy difíciles. Está muy bien que nuestras bibliotecas, nuestros actos culturales, nuestras bibliotecas sean un ámbito de emancipación, y está muy bien que, por ejemplo, sean mujeres las que dirigen institutos en El Cairo, en Orán, en Marrakech, en Casablanca, en Tetuán. Me parece muy, muy importante también que reflexionemos sobre las propias plantillas y las distribuciones del Instituto Cervantes, en los nombramientos del nuevo organigrama que se han hecho de los nuevos cargos, pues de 5 nombramientos: la secretaria general, la responsable de recursos humanos, la responsable de transformación tecnológica, la responsable de administración, son mujeres. También muy bienvenido el responsable de Relaciones Internacionales, que se llama Rafael y que forma parte también de esta casa. Lo tenemos más difícil y es una asignatura pendiente en la dirección de centros. En la actualidad solo hay 17 mujeres dirigiendo centros, pero ahí las cosas van más despacio, porque a la hora de hacer nombramientos, pues dentro de la costumbre diplomática, pues se trata de ir cambiando de sedes después de 5 años a los directores existentes, y en ese sentido, como tampoco se trata de ir echando a todo el mundo, pues se irá buscando el equilibrio con más paciencia y por otros procedimientos. Todo esto me parece que tiene que ver con el sentido de nuestro trabajo. Por eso os doy las gracias
por estar aquí, y por eso pues estoy muy feliz de que también en este momento nos estemos haciendo visibles, desplegando una gran pancarta feminista morada en la fachada del instituto con el nombre de muchas mujeres que han construido nuestra cultura y que han hecho nuestra cultura. Digo que esto tiene que ver con la raíz más profunda de nuestro trabajo. Yo soy o he sido profesor de literatura durante muchos años, y a la hora de explicar la historia de la literatura contemporánea he podido ver cómo las construcciones parciales tienen que ver con una idea general de dominio en la sociedad, y que estamos todas involucrados. Es un reto de la ciudadanía. Cuando se explica, por ejemplo, pues el teatro de Moratín, cuando se explican las reflexiones de Jovellanos o de Diderot, cuando se explica después la narrativa del siglo XIX, uno toma conciencia de lo que significa la construcción imaginaria del ángel del hogar. Y uno toma conciencia de lo que está en juego como reto colectivo al definirse una presunta condición de lo femenino y una presunta condición de lo masculino. La literatura es un ejemplo clarísimo del sentido que se le dio a la construcción de lo femenino como ámbito de los sentimientos y a la construcción de lo masculino como ámbito de la razón. Y cómo a partir de ahí se hizo una geografía social entre lo privado y lo público, porque hay condiciones que invitan a habitar lo privado y condiciones que invitan a habitar lo público. Bueno, eso no solo es, creo yo, un problema de dominio y de definición para el hombre y para la mujer, es también un problema social. Porque buena parte de la deriva de injusticias que ha tenido la sociedad contemporánea tiene que ver con la separación de los sentimientos y con la separación de la razón. La cultura machista contemporánea hizo que la construcción del sujeto moderno, que buscaba equilibrios entre el corazón y la razón, entre los sentimientos y el pensamiento, pues hizo que se fuese fragmentando y se ha llegado a una tecnología sin responsabilidades éticas y sentimentales, por ejemplo, en la construcción de armas de destrucción masiva o en la planificación tecnológica de la liquidación y el asesinato, como en los campos de concentración, es ciencia y técnica sin corazón, o se ha hecho que las emociones se desentiendan de las razones y se produzcan todos esos arrebatos identitarios de irracionalismo, de pulsiones que se convierten en el caldo de cultivo de las identidades totalitarias y de la falta de construcción social donde pueda imperar un contrato social justo y equilibrado, no al servicio de los vientos de la irracionalidad. Todo eso tiene que ver con la distinción de la mujer y del hombre para adecuarlos a lo privado y a lo público, y todo eso tiene que ver con la situación de injusticia que ha generado el machismo desde el rol que se le ha dado a la mujer como o la brecha salarial y las condiciones laborales. Y por eso digo que esto tiene una vinculación de raíz con nuestro trabajo, porque nuestro trabajo son las palabras, y sabemos que nuestro trabajo no es solo un vocabulario, sino la cultura que hay por debajo de ese vocabulario, y sabemos que es prioritario que no nos roben palabras como familia, como maternidad, como paternidad, como trabajo, como sexo, porque esas palabras también son nuestras y no podemos dejar que estén en manos de las identidades totalitarias. Nuestro trabajo cultural es llevar el vocabulario
a una ética y a una razón que tengan que ver con la democracia y con el diálogo de la ciudadanía, con su propia libertad y con su propia dignidad. Para mí es fundamental un día como hoy. Yo sé perfectamente que la experiencia femenina no es solo una experiencia de género, que está traspasada también por la experiencia de clase, por la singularidad sexual, por la raza, por todas las otras cuestiones que dominan el debate ideológico en sus injusticias. Pero siempre ha habido una experiencia femenina para vivir la explotación de clase o el racismo o la diferencia sexual, y por eso es conveniente que esta sea una fecha para todos, para todas, que sea una fecha que nos invite a reflexionar sobre lo que vamos consiguiendo y sobre lo que queda por conseguir, y que tengamos conciencia de que estamos participando en una tarea colectiva. La sociedad justa no es solo una reivindicación de quien en un momento determinado está sufriendo la desigualdad, es una reivindicación de toda la ciudadanía. Por eso digo que estoy feliz, por eso creo muy importante que celebremos todos y todas el 8 de marzo, y por eso os digo que la participación en las movilizaciones del 8 de marzo tiene mucho que ver con lo que cada día hacéis aquí como trabajadoras, como trabajadores del Instituto Cervantes. Y les doy las gracias a Begoña, a Mila y a Ángeles por estar aquí con nosotros, con nosotras, y les pido que suban al escenario para continuar con el acto. Hace un calor aquí. Bueno, no hace falta que las presente, ya. La labor de Begoña San José en el pensamiento feminista, en el activismo feminista, es un punto de referencia desde hace muchos años. Y he tenido la suerte de compartir con ella muchas luchas. La labor de Emilia Hernández como librera en Berkana y como responsable, una de las responsables de la editorial Egales, pues es también muy conocida, y además somos vecinos. El Cervantes está muy cerca de Berkana, como también está muy cerca de la cadena SER, donde ahora lleva su trabajo Ángeles Barceló. Un trabajo que la ha convertido en una referencia del mundo periodista, de la dignidad del periodismo que tanta falta hace en la actualidad. Porque si mal están las cuestiones de género, la cuestión del periodismo en España merece también otro capítulo muy especial. Yo tengo que confesar que de todas las cosas que he tenido que dejar al hacerme cargo del Instituto Cervantes, quizá la que más me duele es no estar colaborando con Hora 25. Entre otras cosas porque cuando voy a algún sitio lo primero que me dice, ya no lo oigo usted en Hora 25. Bueno, para nosotras es un lujo que estéis aquí, y nada, se trata de hacer una intervención, de una reflexión sobre el 8 de marzo desde vuestra propia experiencia. Si os parece bien, una intervención de 10 minutos y después abrimos un coloquio con nuestra gente que va a moderar la secretaria general Carmen Noguero. ¿Por dónde empezamos? ¿Begoña o Ángel? Sí, Begoña. Begoña, que plantee. Pues muchas gracias a Luis García Montero, al Instituto Cervantes y a todas vosotras y vosotros por compartir esta víspera del 8 de marzo.
en la que el movimiento feminista convoca una huelga, como sabéis, ¿no? de trabajo remunerado, de cuidados no remunerados, de estudios y de consumo. Muchas de las cosas que quiero decir las han introducido tanto Luis García Montero como... perdón, que me ha apuntado el nombre de vuestras compañeras en Nueva York, o sea, Ana Vázquez en Nueva York e Inma en Beijing, ¿no? Porque lo que a mí, desde mi experiencia de activista feminista, me pide el cuerpo, me pide pediros, es una reflexión sobre qué es el idioma español en la realización, es decir, en que los derechos de las mujeres, el derecho a la igualdad, que es uno de los derechos humanos universales, pues sean reales, ¿no? Si el idioma español es, digamos, un instrumento efectivo en la consecución de derechos reales para la vida real de millones de personas en el mundo. Yo diría de los 7.000 millones de personas en el mundo. Somos conscientes de que solamente lo hablamos menos de un 10% de esa población, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí me parece, en mi experiencia, que hay cosas muy relevantes, ¿no? Yo creo que para el movimiento feminista en España, el pertenecer a esa comunidad hispanohablante, es decir, que la mayoría son latinoamericanas y del Caribe, ha sido un enriquecimiento enorme, no solamente cuantitativo, que desde luego es importante cuando estás hablando de derechos universales, el porcentaje de personas que lo realizan es muy importante, sino también cualitativamente. El feminismo latinoamericano es mucho más social, tanto en su sensibilidad, en sus temas de atención, como en su composición y en sus formas de trabajar, que el feminismo anglosajón, que a nivel teórico y a nivel de publicaciones es el hegemónico, ¿no? en el mundo, ¿no? En ese sentido, pues yo lo que os pido, que a lo mejor os parece un poco árido y un poco raro, es que, no sé, que analicemos juntos cómo los instrumentos jurídicos, por ejemplo, me ha flipado que hayan traducido al chino, y me parece interesantísimo al chino, al chino, la legislación española, y me ha flipado que la representante de Nueva York esté en la conferencia, en la 63 reunión de la CSV, que es la Comisión para la Condición Social y Jurídica de la Mujer de Naciones Unidas, la semana que viene. Por ahí es por donde yo he notado carencias en ambas direcciones, ¿no? En el año 95 fue la Conferencia Mundial, la cuarta y última hasta ahora Mundial de la Mujer de Naciones Unidas en Beijing, que aprobó una plataforma de acción histórica después de también haber aprobado Naciones Unidas la CEDAW, que es las siglas en inglés de la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer en el año 79, ¿no? Y en aquel momento una delegación española muy grande en Beijing, de centenares de mujeres españolas, con un descubrimiento que hicimos a través, sobre todo, de las feministas de Uruguay, de América Latina, pero en particular en aquel momento de Uruguay, que eran las que nos daban no solamente la información en castellano, sino que nos traducían conceptos como el de participación, como el de caucus, bueno, que no es una palabra castellana, pero que es una palabra muy instituida para la participación de las ONGs en los foros de Naciones Unidas. Y la palabra cabildeo, que sí que es una palabra en español y que aquí no se usa, y las latinoamericanas nos han enseñado lo que significa, es decir, cómo hacer una incidencia en los poderes públicos desde la autonomía del movimiento feminista, y el ejemplo de cómo ellas lo hacían. Desde entonces, la Marcha Mundial de Mujeres en el año 2000, que partió de Brasil, en el momento de que se llama Cairo +20, que ha sido en el año 2014, sobre derechos sexuales y reproductivos, en un momento de una ofensiva tremenda, porque el derecho al aborto y a los derechos a la libre determinación de tu opción sexual es el foco de muchísimos ataques de los estados integristas, religiosos, y no solamente religiosos, sino a veces también desde un punto de vista económico, que han surgido en este tiempo. Bueno, pues fue el consenso de Montevideo, de todos prácticamente los estados de América Latina y Caribe, el que frenó ese recorte, ¿no?, de los derechos conquistados en las décadas anteriores por las mujeres. Y bueno, ahora estamos en vísperas de esa CSV que hay la semana que viene sobre un tema sobre el que luego me detendré porque creo que es importante. Bueno,
Lo que decía que os pido es que entendáis también como literatura, igual esto es una aberración, Luis, una literatura muy peculiar que es el lenguaje tanto de los manifiestos feministas como de las resoluciones, planes, leyes que hacen las instituciones para avanzar hacia la igualdad de la mujer. La primera característica que tienen toda esa documentación, todos esos escritos que salen de España, de América Latina, es lo que llamamos nosotras un lenguaje Frankenstein. Es decir, son documentos hechos por muchas personas diversas, cuando es desde el feminismo, que tenemos diversas experiencias y diversas también opciones ideológicas dentro de las familias del feminismo, y cuando es desde las instituciones, pues una diferencia de culturas que, bueno, después de lo que ha contado de Confucio, ¿qué vamos a contar? Es el país más grande del mundo y ese país tiene mucha influencia en la determinación del derecho a la igualdad como un derecho universal, por no hablar de la India y de otros países también enormes y muy diferentes al nuestro, ¿no? Entonces, esa diversidad se va, digamos, ahormando en unos documentos que son, yo creo que literariamente aberrantes a veces, ¿no? Sobre todo cuando están en proceso todavía, ¿no? A pesar de eso, hay gente en medio de esa construcción, ya digo, de documentos Frankenstein, que es capaz de meter textos, frases que llegan directamente al sentimiento. Y ahí con esto también, con esto que decía Luis, es que el idioma y la cultura es capaz de conectar derechos, declaraciones de derechos, sentencias de tribunales con sentimientos que son muy profundos en la vida de las personas, ¿no? De nosotras y de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es un buen lenguaje, creo yo. El lenguaje que es capaz de expresar no solamente, digamos, lo que un lujo cultural, es decir, lo bonito, sino también lo necesario, lo que respiramos, como diría Celaya, 13 veces por minuto, ¿no? Entonces, ahí hace falta un trabajo. Yo he percibido que la francofonía, que no sé si es muy equivalente al Instituto Cervantes, en algunos de estos encuentros, por ejemplo de AWID, que es la organización feminista más grande a nivel mundial, o de las reuniones, por ejemplo, de Naciones Unidas, sí hacen un trabajo de acercamiento entre África Occidental y Europa, por ejemplo, que también son dos continentes más diferentes de lo que es América Latina y nosotros. Y, bueno, pues a mí me gustaría eso, que el Cervantes, primero, ya sé que eso lo tiene que hacer en colaboración con el Ministerio de Exteriores, con el Instituto de la Mujer, pero yo diría eso, que el Cervantes se nos haga presente no solamente como un anexo cultural en el sentido de decir ahora vamos a lo que no es imprescindible, sino como algo muy arraigado, muy que cree, digamos, una cultura universal del español como vehículo para que las personas que lo hablamos entendamos el mundo y para que el mundo nos entienda también a las personas que lo hablamos, es decir, para un diálogo en esa torre de Babel, ¿no? Decía que me quería referir, que me quería referir a lo que por una parte reivindica el movimiento feminista en la huelga de mañana. Una de las 4 grandes cosas es el reparto de los cuidados, que coincide con un enunciado más de Naciones Unidas, con lo que va a tratar esa CSV la semana que viene en Nueva York y con el 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Es el reparto de los cuidados. Hay formas distintas de expresarlo, es complicado porque cómo vivimos el concepto, ¿no? de que el cuidado es trabajo también, que el cuidado de la infancia y de las personas dependientes es imprescindible para la supervivencia de la sociedad, ¿no? Eso lo vivimos de maneras distintas, pero afortunadamente se va configurando y en el 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible se dice que hay que repartirlo mediante servicios públicos. Y eso lo dice a países donde los servicios públicos son casi inexistentes, pero también al nuestro, donde existen, pero son insuficientes. Y ahí es en lo que va a trabajar la semana que viene la CSV, ahí es en lo que está reivindicando mañana la huelga, que se haga un reparto de esas horas de cuidado. Y ese puente, por ejemplo, de entender con alma lo que se dice en el lenguaje Frankenstein, lo está haciendo, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que ha hecho un documento importantísimo que se llama Informe. Bueno, es que como no me he cogido las gafas, pues es informe sobre qué hacer con el trabajo de cuidados para un futuro de trabajo decente. Y dice 5 objetivos, pone la OIT. El primero es medirlo, porque si no sabemos
cuántas horas se dedican, cuántas personas tienen que hacerlo, no entendemos que realmente eso existe y que lleva muchísimo esfuerzo. Lo segundo es reducirlo. Una gran parte de la vida de las mujeres en el mundo, por ejemplo, es el acarreo de agua, y eso se puede reducir, se puede liberar este tiempo simplemente con infraestructuras de suministro de agua a domicilio, como ahora ya, por ejemplo, en nuestro país pues prácticamente tenemos todo el mundo, ¿no? Pero también con más servicios de cuidado de los niños de 0 a 3 años, de cuidado de las personas en situación de dependencia. Ambos colectivos en España solamente están cuidados por servicios públicos en una tercera parte. Entonces quedan 2/3 todavía también en nuestro país por conseguir, ¿no? El tercero es implicar en esa redistribución tanto a los hombres y mujeres en la familia, en los hogares, como también a las empresas, porque las empresas son las que gestionan la mayor parte del trabajo pagado y lo hacen compatible o incompatible con el trabajo de cuidados, y por supuesto, y muy importante, a los estados. La OIT dice que es imposible un futuro no solamente de igualdad para las mujeres, sino de trabajo decente para toda la población, si no se triplica la inversión que hay actualmente en esos servicios de cuidado, que a su vez son generadores de muchísimos puestos de trabajo. Y luego es mejorar el trabajo que ya se hace por las empleadas de hogar de forma pagada dentro de los hogares, y también por las trabajadoras y trabajadores de la salud, de la educación, de la ayuda a domicilio y los servicios sociales. Y por último, dar voz a las organizaciones de trabajadoras de cuidados. En España, la OIT estima que son 130 millones de horas al día las que se dedican a ese trabajo no pagado de cuidados. Es el equivalente a 16 millones de personas trabajando 8 horas diarias, es decir, una jornada laboral completa. Y equivalente al 15% del Producto Interior Bruto. O sea, de la importancia que tiene la redistribución, la reorganización de los cuidados de verdad, es decir, no solamente declarativamente, yo creo que da idea, y eso da idea también de que ahora mismo puede haber un punto de encuentro entre lo que están haciendo instituciones internacionales, lo que están haciendo algunas leyes o planes de igualdad a nivel estatal, lo que está haciendo en poca medida, creo, la Unión Europea, etcétera, y lo que son las reivindicaciones del movimiento feminista. Y entonces, para concluir, yo lo que os pediría es que eso, con un horizonte de que el año que viene son los 25 años de la Conferencia Mundial de Beijing, que es la última Conferencia Mundial de la Mujer, y que se va a hacer un repaso de toda la plataforma de acción, de todas las acciones que deberían haber hecho los 180, me parece que son estados que la ratificaron, pues que el Cervantes esté presente, que el español como lengua potente de avance hacia la igualdad se fortalezca, y que se fortalezca también en esa preparación el diálogo entre unos estados y otros, que todo esto que nos habéis puesto una muestra al principio, lo percibamos también gente, pues como yo, que la verdad es que no sabía, por ejemplo, que se estaban haciendo esas cosas, y creo que, como yo, hay muchas activistas feministas que nos sentiríamos muy empoderadas de tener también ese acompañamiento, ese refuerzo, esa ayuda también para hacer un mejor lenguaje. Gracias. Buenos días. Yo no vengo del plano tan teórico, tan activista como ella, y yo simplemente os quería hablar de mi experiencia y de lo que se puede hacer desde los medios de comunicación, o al menos desde la dirección de un programa como es Hora 25 para la lucha feminista, ¿no? Y yo tengo la sensación que llevo luchando toda la vida, ¿no? Que las mujeres llevamos luchando toda la vida desde ese momento. Yo soy de esa generación en la que las madres y también algunos padres nos decían: estudia y trabaja para ser independiente de cualquier hombre, y yo tengo la sensación que en ese momento nos pusimos a luchar las niñas y decidimos que queríamos estudiar, que queríamos ir a la universidad. Yo soy la primera de mi familia que pisó una universidad. Y no soy tan vieja, soy un poco mayor, pero no soy tan vieja, buscar un trabajo, y a pesar de ya tener una pareja y a lo mejor una estabilidad, seguir teniendo ambición profesional para seguir ascendiendo y para tener esa independencia, ¿no? Yo creo que esa ha sido la lucha individual que hemos llevado muchas, que tampoco nos hemos significado en el activismo feminista, pero que hemos ido poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y a partir de aquí yo
empecé a ser muy consciente, bueno, he sufrido la brecha, he sufrido la discriminación, he sufrido el acoso, yo creo que como todas las mujeres en todos los ámbitos laborales, yo creo que de esto no ha escapado prácticamente ninguno. Diría y pondría la mano en el fuego porque sigo sufriendo la brecha. Ahora soy mayor y más respondona y no sufro el acoso, pero sigo sufriendo seguramente también la discriminación, ¿no? Por eso la lucha es una lucha prácticamente diaria, ¿no? De hormiguita. Y decía esto porque yo recuerdo la manifestación de hace 2 años, no la del año pasado, la de hace 2 años. Estábamos trabajando en la cadena SER aquí arriba en la Gran Vía y estábamos haciendo nuestra actividad normal. Había manifestación del 8 de marzo, algunas compañeras habían ido, las que nos tocaba turno no habíamos ido y a lo mejor, aunque no nos hubiera tocado turno, a lo mejor tampoco hubiéramos ido, ¿no? Porque pensábamos, bueno, nosotros ya la lucha nuestra diaria, pues ¿para qué vamos a salir a la calle, ¿no? Y me acuerdo que una dijo, subid, 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 y subimos a la azotea, a la 9ª planta, y vimos lo que estaba subiendo por Gran Vía, de una manifestación que no había sido ni publicitada, ni tan reivindicada, ni tan patrimonializada, y ahora luego os hablaré de esto, como la del año pasado y también la de este año, ¿no? Y ahí yo creo que, a mí me pasó, pero creo que muchas mujeres que pensábamos que estábamos solas o la lucha era individual, ¿no? Dijimos, ostras, no, es que somos muchas, ¿no? Y juntas tenemos mucha más fuerza. A ver si somos capaces de unirnos y de demostrar esta fuerza, ¿no? Pasó un año y se convocó la manifestación y la huelga del año pasado. Y hubo un movimiento de las periodistas, que no sé si aquí hay muchas o hay pocas o no hay ninguna, pero somos una profesión muy de navajeo, una profesión como de, bueno, que si uno es mejor que otro no nos cae muy bien, si uno tiene más audiencia que otro no nos cae muy bien, es que si estas no sé qué, que si yo soy muy exquisita. Y nos parecía como imposible que las mujeres, las periodistas, nos pusiéramos de acuerdo en algo. Bueno, pues hubo un movimiento a través de Telegram en las que nos juntamos las periodistas, yo creo que de toda España, desde el periódico local más pequeñito hasta la emisora o la televisión con más audiencia, y convocamos una movilización de mujeres periodistas bajo el lema «Las periodistas paramos», que, bueno, que nos dejó a nosotras mismas impresionadas, ¿no? Y que a mí me reafirmó en aquello de que, ostras, es que juntas hacemos más fuerza, es que juntas podemos más, es que juntas nos hacemos oír mucho más. Yo creo que una de las claves del éxito, y esto a lo mejor ellas no están tan de acuerdo, pero yo creo que una de las claves del éxito de la huelga del año pasado fue que las periodistas paramos, que somos, al fin y al cabo, tenemos un trabajo muy visible y afortunadamente podemos parar, porque también hay mucha gente que en la huelga de 24 horas no puede hacerlo, pues porque le van a descontar parte de su sueldo y está en una precariedad que no se lo puede permitir, porque su empresa a lo mejor no la va a entender, pero algo todavía más grave, y lo decía Begoña ahora, la gente que está cuidando a gente, hacer huelga cuando estás cuidando a alguien es absolutamente imposible, y ese trabajo invisible, y eso no te permite parar, ¿no? Y el año pasado yo pensé, ¡puf! ¿Cuántas somos? ¿Qué fuerza tenemos? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Y cómo de nerviosos ponemos a muchísima gente? O sea, qué nervios le entró a muchísima gente cuando el año pasado vio la capacidad que teníamos de movilización. Y es que hay una cosa que no podemos olvidar, y esta mañana estaba escuchando a Iñaki Gabilondo y me ha hecho caer en ello. Decía, sois mayoría, o sea, somos mayoría las mujeres. Y seguimos luchando por ser iguales que la minoría. Dice, aquí la primera anomalía, ¿no? ¿Desde cuándo la mayoría tiene que luchar por la igualdad con la minoría? Algo está pasando, ¿no? Y yo creo que ese algo está pasando es que ya nos creemos que somos más fuertes y además, y eso seguramente tú que teorizas más, lo ves más, a mí me emociona ver a las nuevas generaciones ahí metidas, porque al fin y al cabo nosotras llevamos esta lucha, algunas más pública, otras más individual, pero esa lucha ya de muchísimos años, ¿no? Hemos visto mucho, hemos sufrido mucho, hemos llorado mucho, hemos ascendido más, hemos ascendido menos, hemos conciliado más, hemos conciliado menos, pero ver a la juventud, ver a las chicas jóvenes y a los chicos jóvenes participando de este movimiento, a mí es algo que me hace creer en esta sociedad, creer que esto es posible, porque es que además vivimos en un país que hasta ahora, hasta el día de hoy, esto lo permite. Lo destacaba también ella, a mí me ha parecido impresionante lo de la traducción de las leyes de igualdad al chino. O sea, que España sea un ejemplo
de igualdad es algo que tenemos que creernos nosotros y que tenemos y nosotras. Y tenemos que, vamos, luchar por ello con uñas y dientes, cada uno desde su espacio privado, desde su espacio profesional, pero hay que luchar por mantenerlo. Decía Luis antes una cosa, decía, el 8 de marzo nos tiene que servir para reflexionar sobre lo conseguido, para reflexionar sobre lo que nos queda por conseguir, y yo este año es que añado una cosa más, reflexionar para que no nos quiten lo conseguido. Yo creo que el año pasado hubo también una movilización, estábamos todas muy sensibles por la sentencia de la manada, que también supuso una convulsión, estábamos muy sensibles por eso, pero es que yo creo que este año debemos estar más sensibles todavía porque es que el espíritu de la manada puede entrar en el Congreso de los Diputados. Y a mí eso me preocupa muchísimo, porque si somos un país de referencia, este es un país que ha tenido un Ministerio de Igualdad, del que la derecha se rió muchísimo y se hacían muchas bromas con la ministra, pero este país tuvo un Ministerio de Igualdad. Este país tuvo un presidente, tiene un presidente ahora, que lucha por las leyes de igualdad, que lucha por ello, lucha por que seamos iguales, que al final es la definición del feminismo, ¿no? Entonces yo creo que este año la movilización del 8 de marzo tiene ese plus, ¿no? No solo reflexionar sobre lo conseguido, luchar por lo que nos queda por conseguir, que yo creo que eso fue la reflexión del año pasado, sino yo creo que este año es que no nos quiten lo que ya hemos conseguido, como mínimo que no nos quiten eso, porque yo creo que estamos, si no muy cerca, estamos cerca de que esto pueda pasar, ¿no? Y a eso va también lo que decía antes de la patrimonialización del 8 de marzo, ¿no? Yo hay dos debates en los que me niego a entrar en mi programa de radio. El primer debate es sobre la definición del feminismo. O sea, el feminismo solo tiene una definición. Y me niego a debatir o a poner sobre la mesa de debate qué es el feminismo, porque yo creo que el feminismo todas y todos sabemos lo que es. Luego, cada uno, con la patrimonialización que quiera hacer de la palabra feminismo, hará lo que quiera. Le podrá poner las etiquetas que quiera, pero el feminismo es lo que es y esto no admite debate. Como tampoco admite debate la violencia de género. La irrupción de Vox ha llevado a muchos medios de comunicación a caer en la tentación de debatir si existe o no existe la violencia de género. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, la violencia de género existe, es violencia machista. Entonces, no voy a perder ni 5 minutos de mi vida poniendo sobre una mesa de debate si existe o no existe la violencia machista, ¿no? Entonces, son esas pequeñitas cosas que, insisto, cada uno desde su ámbito, y yo afortunadamente tengo un micrófono que me permite todas las noches hablar y ofrecerle el micrófono a otra gente que sabe de esto mucho más que yo y que lleva mucho más años estudiando el movimiento feminista que yo y participando de él más que yo. Este es mi espacio, el que yo puedo ofrecer, y además es que me siento muy contenta de hacerlo, ¿no? Antes me preguntaba Begoña si íbamos a parar en la SER mañana. Yo he tenido debate, y os lo he dicho a vosotras, yo no sabía si este año lo de la huelga de 24 horas debíamos hacerla o no debíamos hacerla, entre otras cosas porque pienso que hay mucha gente que no puede hacerla, pero luego también hago la reflexión a la inversa y digo, yo la hago por todas ellas. Y yo que tengo una voz que a veces se me escucha y que hay gente que piensa que puedo tener un poquito de criterio, pues yo hago la huelga para ellas y por ellas, porque yo he luchado y he conseguido mucho, pero hay gente que lucha mucho y no consigue prácticamente nada. Entonces yo creo que el 8 de marzo tiene que servir, primero, para creernos nosotras mismas que somos muy fuertes, que tenemos mucha fuerza, que somos la mayoría, y que podemos romper muchas barreras, como ya hemos empezado a romper. A mí me ha encantado, decía Luis, es muy difícil cambiar las direcciones de los Cervantes porque evidentemente hay unos procesos de cambios y bueno, pues esas cosas, pero a mí me ha emocionado ver a todas estas mujeres ahí contando las iniciativas. Cuantas más mujeres estén en las organizaciones de las cosas, más mujeres habrá participando en las cosas, ¿no? Nuestras redes sociales, nuestra sororidad, a la que yo dediqué ayer un espacio de programa, nos va a llevar a esto, ¿no? Y mi reflexión simplemente es esta, que yo pensé que habíamos conseguido muchas cosas, que me preocupa que lo que hayamos conseguido retroceda, y que yo quiero dejarle a mi hija, que tiene 25 años y que mañana va a estar conmigo en la manifestación, quiero dejarle a mi hija un mundo mucho mejor que el que yo he vivido, y que si puedo tenga que luchar un poquitín menos de lo que hemos tenido que luchar nosotras. Eso es todo.
me toca, creo que me toca. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Luis, gracias al Instituto Cervantes por haberme invitado. Yo no soy una teórica del feminismo, nunca lo fui. Yo creo que he sido una trabajadora de la igualdad y la libertad. Esa libertad que cuando era muy pequeñita me retumbaba en la cabeza. Desde muy jovencita sabía que mi orientación sexual era otra, no sabía cuál. Estoy hablando de los años del franquismo, de los últimos años del franquismo, en una España muy oscura. Y yo sabía que mi orientación sexual no era la que me habían explicado en el colegio, la que veía en mi casa, la que veía en los 2 canales de televisión española. Y me retumbaba la palabra libertad, libertad para poder decidir. Y sobre todo había una cosa muy impactante que decía, bueno, pero si es que yo no me voy a casar nunca, ¿cómo voy a vivir? No me voy a casar nunca, ¿de qué voy a vivir? O sea, porque en aquella época no concebíamos a la mujer independiente, trabajadora y conseguidora de su propio bienestar, ¿no? Bueno, pues yo llegué a la adolescencia y decidí, bueno, un poquito más tarde, decidí emigrar. Decidí emigrar para poder reconstruirme, para poder encontrarme primero y después reconstruirme. Me fui a Londres, después a Nueva York y allí logré encontrar lo que no veía en España. Realmente mi tímido acercamiento al movimiento feminista no me dio muy buenos resultados. Tuve una sensación de orfandad terrible, ¿no? Y quizá mi look de tomboy tampoco ayudó mucho. Tengo que reconocer que el movimiento feminista en aquella época, y creo que todavía ahora, a cierta parte del movimiento feminista, le da un poco de yuyu a las mujeres lesbianas, y sobre todo a las mujeres lesbianas que se nos notara. Yo lo dejo ahí, luego discutiremos. Bueno, pues claro, en esa situación pues decidí irme. Fue lo mejor que hice en mi vida, llegar a Londres y encontrarme los elementos suficientes que me ayudaron a deconstruirme primero como mujer heterosexual y a construirme como mujer lesbiana. Y fueron fundamentales 2, siempre lo digo, salen todas las charlas, porque recientemente he estado en el Instituto Berlín y ha salido, fundamentales los libros y 2 librerías. 2 librerías, una en Londres y otra en Nueva York, Gays the War y la librería Oscar Wilde, 2 librerías LGTB. ¿Vale? 2 librerías a las que le debo la vida porque me las salvaron. En esas librerías encontré toda esa documentación, todos esos libros que me ayudaron a construirme y a construirme como mujer lesbiana, cosa que no había encontrado en España en aquella época. Existía muy poca literatura sobre feminismo, existía muy poca literatura sobre lesbianismo, nada. Virginia Woolf y sus novelas. O sea, entonces en esas dos ciudades, esos 12 años que yo pasé en el extranjero, fueron fundamentales para construirme como mujer, como la mujer lesbiana que soy y también como la mujer feminista, aunque tengo mis peros con el movimiento feminista, es verdad. Tengo que reconocer que no somos yo creo, y muchas lesbianas, amigas mías, también están de acuerdo, que nunca hemos sido muy bien recibidas dentro del movimiento, que nuestra visibilidad dentro del movimiento feminista es inexistente, y si no, bueno, en Parpineda puedo mencionar, pero pocas más visibles, me refiero a los medios de televisión, que al fin y al cabo son los que nos dan la visibilidad, ¿no? Entonces, mi relación con el movimiento feminista ha sido un poco ahí agridulce, ¿no? Y es verdad que cuando abrí la librería en España, bueno, en Madrid, aquí, y claro, la librería principalmente, al principio, solo había material, casi solo, en exclusiva, había material para hombres gays. Me costó mucho encontrar todas obras para mujeres, excepto los clásicos, como ha vuelto Virginia Woolf, Rafki Hoy, Peri Rossi, toda la Carmen Matingaite, todas las mujeres que escribían, pero es verdad que cuando entrabas en la librería, por mucho que yo lo intentaba, lo único que se veía era material para hombres. Y allí entraban las mujeres lesbianas, feministas, y me caía cada bronca por parte de las mujeres feministas. Es que esto es una librería solo para gays, a las mujeres no le haces caso. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo que no? Mira, todas esas secciones de mujeres, pero mira, la de hombres es más grande. Digo, pero si es que no hay material.
Sí, pero esto que lo tienes que repetir todos los días en la librería, pues se te queda ahí un poco grabado, ¿no? Y a mí no me ha importado. Ya te digo que fui una mujer que tuve que emigrar para poder quererme, para poder aprender a amar a las mujeres. Y a mí no, he bregado con todo eso durante años, explicando una a una esas críticas que me hacían a una librería que es mixta, a una librería que no solamente tiene libros para gays o para lesbianas, tiene una sección de ensayo de lo más maravilloso que existe hoy en día en España en estudios de género y en teoría queer, y tiene todo lo que hay para mujeres y todo lo que hay para hombres, ¿no? Entonces sí que me he sentido un pelín discriminada, pero ante todo soy feminista, porque para ser feminista nadie te tiene que dar el carnet de feminista. Creo que una se lo sabe dar a una misma, ¿no? Luego, parte curiosa es que cuando también regresé a España empecé a militar en el colectivo gay. Digo gay porque había un colectivo solo de mujeres que era el colectivo feminista de la calle Barquillo, el cual yo visitaba cada vez que venía de vacaciones a España intentando que me querieseis, pero bueno. Y yo empiezo a militar en un colectivo gay donde no había una sola mujer, que es el colectivo ahora de gays y lesbianas de Madrid, que en aquel entonces era el colectivo gay. A ver, yo venía empoderada, yo venía de una militancia en Estados Unidos donde había participado en los colectivos mixtos y donde había participado también en una revista que se llamaba Women Press. A ver, yo no escribía, pero a la fotógrafa, mi inglés, bueno, mi nivel era bueno, pero no lo suficiente como para escribir, pero yo era la fotógrafa que iba por allí sacando fotos a los juicios que había contra las mujeres negras, contra las mujeres latinoamericanas. Bueno, el caso es que empecé a participar en este grupo, creo el grupo de mujeres, y yo en aquel entonces, a mí cuando algún hombre gay me decía algo, yo decía, es tonto. Y jamás le hice una visión machista, jamás tenía esa sensación de decir, bueno, pues este es el machismo que sufro, ¿no? Es que no, es que yo estaba tan empoderada que yo pensaba que no era machista, que era tonto. Simplemente, simplemente. Y con los años me he dado cuenta que viví muchas situaciones de machismo en el colectivo LGTB. Por eso lo que quiero venir a decir y reivindicar es el papel de la mujer lesbiana. Y ya también me gustaría mencionar el papel de la mujer trans, gran problemática también dentro del movimiento feminista, o sea que tenemos algunas asignaturas pendientes. Y ya también reivindicar el papel de la mujer lesbiana del mundo rural, la gran castrada afectivamente. Esa mujer que quizá no ahora, pero hace muchos años vivía en el mundo rural sin acceso a la cultura, sin acceso a algún medio para socializar, como a ver dónde se socializaba la mujer lesbiana, en Miranda de Ebro, en Soria, en Jaén, ¿no? Esa mujer que además, como tú bien has dicho, que también has dicho, que su vida terminaba en el cuidado de sus mayores, porque primero habían vivido castradas afectivamente, porque no eran capaces de salir del armario para su entorno más inmediato, como era el entorno familiar y su entorno social. A esas mujeres que, voy a presumir un poco, que quizá la librería Berkana y sobre todo la editorial Legales le salvó un poquito la vida, como a mí, porque le hemos llenado de literatura su vida, esas novelas, le hemos llenado de esa literatura llena de referentes y donde han podido sentir que eran parte de algo. Y como decían muchas lesbianas a mí hace algunos años, que me decían, todas estas más maduritas, me decían, ay, si es que esto cuando leo los libros que publicáis es lo más cercano a una relación sentimental que he tenido. Eso te merece la pena. Entonces, a ver, para mí el feminismo, cada una tiene una manera de vivir el feminismo. Yo lo he vivido con mi trabajo durante 25 años en la librería Berkana, durante 25 años en la editorial Legales y militando en un movimiento LGTB muy machista, ¿vale? Muchos gays, sobre todo los líderes de muchos colectivos, tanto aquí en Madrid, Barcelona, presumían de feminismo, presumían de que el movimiento feminista era nuestro... Lo siento, pero no es así, era un postureo terrible. O sea, las mujeres lesbianas hemos sido las que nos han taponado en todas las juntas directivas, las que nos han hecho desaparecer porque no interesaba ver, porque sí ya había una nada más y muchas cabezas para esa silla, y seguimos siendo las grandes invisibles. Y si no, ahí está. ¿Cuántas mujeres en política tenemos?
Recientemente un par de ellas han salido del armario. A lo mejor hay más. ¿Cuántas mujeres lesbianas tenemos referentes dentro de la cultura, dentro del artisteo a lo mejor algo más, pero dentro de la ciencia? Y es así, las mujeres lesbianas seguiremos, junto con las mujeres trans, seguiremos luchando por ese espacio dentro del feminismo y dentro de la sociedad en general. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Begoña, Mili, Ángeles, por vuestras intervenciones y por dedicarnos vuestro tiempo aquí al Cervantes, que tenemos lleno. Sí. También me ha gustado mucho el ver a nuestras directoras y responsables de centros. Especialmente algo que, bueno, yo llevo un poco más de 4 meses de secretaria general, y una de las cosas más interesantes es la diversidad que tenemos en el entorno cultural de cada centro, cómo cambia el funcionamiento de cada centro y la visión. Entonces esto lo hemos visto en relación con la igualdad y bueno, el movimiento de la mujer. Y bueno, me ha impresionado el tema, pues lo que nos ha contado Inma y también Ana, etcétera. Bueno, ha sido, creo que muy interesante también. Por vuestra parte, pues nos habéis dado también unas perspectivas muy distintas, un poquito algo de polémica para que nos puede servir para empezar el debate. Muy interesante esa visión internacional de movimiento, lo que comentabas de esa conexión con las uruguayas, cómo ayuda a entender cómo funcionan los organismos y cómo se puede entrar. Ángeles nos habla de cómo en el mundo de la comunicación, pues, y una visión también muy personal, biográfica, de cómo te afecta también el tema de la igualdad. Y bueno, también Miri ha sido una visión muy, muy personal, muy compleja, me parece a mí, cómo las cosas tienen muchas facetas realmente. Y las interacciones provocan incluso conflictos, que me ha parecido también que además nos puede abrir aquí el turno de debate. Así que yo ya doy la palabra a nuestro público. Si hay alguna pregunta, intervención. No nos desaniméis. O vosotras mismas. No, mira, yo, sobre lo que decíamos antes de la polémica, el propio manifiesto de la manifestación, yo creo que no todas las que vayamos a la manifestación suscribimos el 100% del manifiesto. Una de las excusas que ha dado el Partido Popular para no participar era esta, como cualquier otra, ¿no? Pero yo creo que el movimiento feminista o el feminismo individual, que es al final, a mí me ha gustado mucho cuando ella ha dicho de no me hace falta ningún carnet de... nadie, yo creo que nadie reparte los carnets de feminista. Una se siente, ejerce como tal y vive la vida desde el feminismo, sobre todo, ¿no? Una manera de enfrentarse a la vida. Por eso hay tantos matices. Somos, yo creo, un movimiento tan heterogéneo. Tú antes de empezar hablabas de lo atomizado, ¿no?, que está el movimiento feminista. O sea, es tan complicado. Por eso yo destacaba mucho el hecho de que las periodistas nos hubiéramos sido capaces de ponernos de acuerdo, porque todo el mundo, a pesar de que, insisto, que la definición del feminismo es una, pero todo el mundo entiende la lucha feminista de una manera o los objetivos determinados, ¿no? Pero yo creo que al final, pese a estas polémicas y este tipo de cosas, yo creo que el movimiento y la lucha por la igualdad trasciende de esas pequeñas cosas, pienso yo. Sí, no, yo tengo que agradecer al movimiento feminista que todo lo que ha hecho durante todos estos años. No, para nada. Yo, a ver, lo que pasa es que claro, yo como lesbiana tengo que decir las cosas. Y las lesbianas somos las grandes olvidadas junto con la mujer trans, que dentro de lo que cabe no me siento mal, porque hay mujeres que están en peores situaciones que nosotros, las mujeres del mundo rural, y encima lesbianas. Pero ojo, que no es una crítica al movimiento. Yo creo que es más bien una crítica enriquecedora para que el movimiento feminista también trabaje sus puntitos. Pero ves, es que yo creo que además las tres somos una representación de ese, o sea, alguien muy vinculado al movimiento feminista. A ti, que el movimiento feminista te ha servido en determinado momento, a pesar de las ideas, y yo que nunca me he acercado al movimiento feminista. Es decir, yo al movimiento feminista, a la oficialidad del movimiento feminista, yo nunca me he acercado, ¿no? Entonces yo creo que somos una representación que yo creo que las tres pensamos en lo mismo, pero somos con matices diferentes. Yo es que creo que igual que hay, si somos 3.500 millones de mujeres en el mundo y hay 3.500 formas de ser mujer,
o de sentirte mujer, porque efectivamente, como dice Mili, tenemos que hablar, mira, para que vean, Mili, que, en fin, que intentarse se intenta dentro del movimiento feminista de Madrid, que es una torre de Babel casi parecida a esos foros de Naciones Unidas no gubernamentales y tal, y también los gubernamentales son súper heterogéneos y súper tensos, pero es que el servicio de orden, el cordón de la manifestación de mañana, las normas que se han acordado, es porque yo, por ejemplo, que el año pasado fui en ese servicio de orden, estuvimos toda la manifestación quitando a hombres espontáneos que se querían poner en la pancarta de la manifestación. Y entonces siempre el discurso era, hoy es el Día de la Mujer, el protagonismo tiene que ser de mujeres y además esto, en fin, está acordado para que sea plural la cabecera y tal, ¿no? Bueno, norma de este año es que no quitemos a ningún hombre porque a lo mejor se siente mujer. O sea, que aunque nosotras le veamos con apariencia de hombre, él se siente mujer. O sea, que es para que veas un poco la sensibilidad. Vamos avanzando. Vamos avanzando, pero también yo digo, este es un debate, ¿eh? Sí, es un debate y por eso yo digo que vosotros que trabajáis el lenguaje y digamos, la dimensión internacional del idioma español, pues que también veamos que hay palabras. O sea que yo, por ejemplo, miro a vosotros y pienso hombre, hombre, mujer, mujer, mujer. Es decir, bueno, y creo que en la sociedad en general. Y tampoco, creo yo, o sea, hay que entender que una persona, un ser humano, es muchas cosas a la vez. Es una identidad sexual, es, como decía antes Luis, es también una persona que pertenece a una clase social, que pertenece a un país, que tiene una cultura, que tiene una edad, que tiene una experiencia, que tiene unas relaciones afectivas, económicas y tal. Y todo eso lo somos cada persona y lo interesante es que haya derechos de todas las personas. Es decir, que seamos capaces desde esa diversidad de miles de millones de personas y además eso, que evoluciona a lo largo del tiempo y tal, que seamos capaces de decir, bueno, pero es que seas como seas, de donde seas, hay ciertas cosas a las que tienes derecho y si no lo haces, si no lo puedes realizar, tienes un sitio donde avanzar, donde encontrar apoyo, ¿no? Yo eso es lo que creo que tiene el feminismo y me ha gustado mucho porque la frase que creo que has dicho, Mili, eso de que quién reparte los carnets de feminismo, yo eso se lo oí a Empar Pineda, que como tú bien has dicho, en los años 80 fue quizá la líder o una de las 3 líderes principales del movimiento feminista en España, que era lesbiana y además que introdujo muchísimo la cuestión. Esto, bueno, pues una frase en par es que el mayor enemigo del feminismo es el feministómetro. Y yo esto lo repito muchas veces. Quien se sienta feminista, estupendo, y vamos a sumar fuerzas y vamos a buscar consensos. Y yo decía antes lo del lenguaje Frankenstein, porque eso mismo da idea de la complejidad del sujeto del feminismo ahora mismo, del sujeto organizado y del sujeto importante que es eso, los millones de personas que mañana van a salir a la calle, que para mí, y no solamente para mí, para, digamos, las organizadoras de esas manifestaciones, son feministas todas esas personas. Entonces eso es lo que incluso yo creo. Los hombres que participen en ella. Claro. Sí, para mí, claro, sí. sí. No, no. Y las mujeres trans también. Y las mujeres trans. Por supuesto, es que las mujeres trans... Es que ha habido problemas con la participación de las mujeres trans en la manifestación. También otras dicen que hay problemas con las racializadas y otras dicen que hay problemas con las jóvenes y otras con las mayores y otras... Porque eso, es que hay muchísima diversidad y la articulación de toda la diversidad es compleja, es difícil, pero se hace. Y vuelvo a decir que el lenguaje expresa un poco esa complejidad, a veces con una... Yo, por ejemplo, no sabía lo que era cis, me he enterado hace meses. Cis ahora está muy de moda en el movimiento feminista, es una persona que tiene la misma identidad sexual desde que nace hasta hoy, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, en fin, lo hemos tenido que aprender. ¿Cómo se dice? Cis. Cis. Como el cis. Cis, como el cis. Sí, y por lo visto eso viene de la medicina. Es como lo alternativo a trans. O sea, como hay muchas identidades, ahora mismo están las mujeres transexuales, que pueden ser lesbianas o no, o pueden sentirse de género transexuales también, que pueden sentir que son de género masculino. O sea, han puesto categorías a casi todas. Es un lío, ¿eh? Yo me he quedado en el camino y tengo que reconocer que tengo que repasarlo un poco. Sí, sobre todo cuando te lo ponen a ti misma y no sabes lo que significa, pero... Bueno, yo creo que también el lenguaje académico que tiene muchas veces el movimiento feminista,
que por eso la visibilidad del movimiento feminista, que siempre viene un poco de la academia, también ha hecho que a mucha gente la deje a un ladito. Yo creo que el movimiento feminista tendría que rebajar ese lenguaje, rebajar también las exigencias y simplemente estamos aquí porque somos mujeres, estamos discriminadas y todas a una. Claro. Eso lo hicimos dentro del movimiento LGTB. O sea, el movimiento LGTB, no creáis que durante todos estos años ha sido una maravilla. Mira qué guapos son y qué guapas son, lo han conseguido todo, ¿no? Había muchas peleas, pero teníamos una cosa clara, que no podíamos dividirnos. En el 95 decidimos que, para nada, que las críticas y las divergencias tendrían que ser en el seno, en las charlas, en los congresos, pero que de cara a los políticos, de cara a la sociedad, tendríamos que ser un movimiento unido, y eso que tampoco lo éramos. Pero lo teníamos claro, había un objetivo, y ese objetivo había que conseguirle, ¿no? Entonces, y rebajamos mucho el lenguaje también, y dejamos que mucha gente más participara para que todo el mundo se sintiera más acogido. Yo creo que el movimiento feminista peca un poco de eso. Perdón. Me gustaría intervenir un momentito. Me ha gustado mucho oíros, es un placer y me encanta todo lo que estáis diciendo, es muy variado, muchas visiones. Yo quería hacer una aportación sobre las nuevas generaciones. Por ejemplo, tú has hablado de que irás a la manifestación con tu hija. A mí me gustaría contar lo que me decía ayer mi hijo de 20 años en casa, y me decía, mamá, ¿tú vas? Y digo, sí. Y bueno, él sabe que voy, no por mí, que me va estupendamente o que me ha ido, he tenido suerte, sino por los que no pueden ir, por las que no pueden ir. Pero él le dije, ¿y tú qué vas a hacer? Dice, no, yo tengo mucha tarea, tengo que ir a las clases de mis compañeras para que ellas puedan ir. O sea, me gustaría que el papel del hombre también se comentara en esta reunión y en este debate. El papel del hombre puede ser activo, pero tienen que saber lo que tienen que hacer. A lo mejor le podemos dar pistas o a lo mejor se pueden informar mejor si tuvieran interés. Creo que hay muchos foros para que los hombres sepan en una huelga de mujer o cómo ayudar a la mujer. Y bueno, pues que fuera un poco el debate, si pudiera ser, un poquito sobre ese tema. Y otra cosita que sería, ante el comentario de mujeres que te dicen ni machismo ni feminismo, igualdad, me gustaría que también pudiéramos dedicar un poquito a eso. Que pudiéramos decir que el feminismo busca la igualdad, que no es machismo, feminismo o igualdad, sino la mujer busca la igualdad. Solamente eso. Ya, pero es que eso es la trampa que hacen muchos. Esta es la trampa que hacen muchos, de contraponer feminismo a machismo. Ese es el problema, es la trampa que hace muchísima gente. Es que no es eso exactamente, no. Eso es lo que hay que explicarles. Sí. Eso es lo que hay que explicarles, que el feminismo no es el antónimo, la oposición al machismo, que son dos cosas completamente diferentes. No, yo creo que esos son los poderes, estos poderes maravillosos que nos acaban de invadir ahora, ¿no? Y la Iglesia Católica, que todavía sigue ahí dando el coñazo, los que se han encargado de decir machismo en contra del feminismo, feminismo en contra del machismo. No, para nada. No tiene nada que ver, pero volvemos a lo mismo. Hay una asignatura pendiente que ningún gobierno se atreve a tocar y que es la igualdad dentro de la educación desde que tienen un año. Y eso es un tema que parece ser que todos los gobiernos le tienen miedo a realmente darle un giro terrible a lo que tenemos ahora de currículo de educación. Y eso es importante, mientras no cambiemos eso. Salieron unos datos antes de ayer, yo creo, del Instituto contra la Drogadicción, no me sale ahora el nombre, que hablaba de cómo la mayoría de los adolescentes, de los jóvenes, no detectan las actitudes machistas. Claro. Es decir, las tienen normalizadas las actitudes machistas y eso forma parte de lo que tú dices, la necesidad de la educación. Necesitamos una educación porque es verdad que no podemos educar a cada familia en su casa, eso está claro. Es muy difícil, se puede, pero es imposible. Pero para eso necesitamos que esos críos puedan llegar a casa y ser críticos con, por ejemplo, las actitudes de su padre. Sí, sí. Yo creo, sobre el tema de la participación, que también lo ha dicho Ángeles, ¿no? De la participación de las mujeres y también de chicos jóvenes, ¿no? En esto que llamamos cuarta ola del feminismo, ¿no? Creo que es súper importante. Es decir, estamos quizá aquí y estamos convocando huelgas y tal por eso, porque se ha incorporado una nueva generación
de mujeres impresionante. O sea, a mí hay veces que las oigo hablar y digo, yo a su edad, desde luego, no sabía tanto como saben. Y, por ejemplo, una de las componentes es la internacionalidad, es decir, que saben muchísimo, es que tienen relaciones, por ejemplo, muy de amistad, bueno, las Erasmus también hayan hecho un trabajo, etcétera. Pero no todo es positivo, digamos, y aunque el feminismo organizado reivindica la intergeneracionalidad y dice que sí, que al principio los feminismos 15M, que eran los que incorporaron a estas mujeres jóvenes al movimiento feminista, eran muy de ruptura, era como eso que se llamaba adanista, ¿no? O sea que todo empieza ahora, y sin embargo ahora no, se reivindica a las sufragistas, se reivindica al feminismo de las últimas décadas. Pero el tema, para mí, una cuestión que es realmente, puede que tan importante como las diferencias que se crean entre el movimiento LGTB y el movimiento feminista, que son dos movimientos, efectivamente, con sujetos, organizaciones, prioridades diferentes, aunque en parte convergentes, ¿no? Pues para mí la gran diferencia es la incorporación al empleo. Es decir, en mi generación feminista, era ser independiente económicamente. Era para nosotras fundamental. Es que no era solamente la teoría y lo que se decía entonces en los organismos estos de igualdad, sino que era lo que nosotras percibíamos, ¿no? Lo mismo que yo ahora, por ejemplo, que está en Cuba y en Cuba no se baila si no te saca un hombre a bailar, para mí también los Beatles y todo eso de bailar suelta y una manera de relacionarte con los tíos que no fuera siempre él te elige a ti, ¿no? Pero ahora, en cambio, yo lo que percibo, primero, te sorprenderías, creo yo, que en el activismo juvenil militante el lesbianismo es mayoritario. Sí, no me sorprende porque en mi librería lo veo, en las jóvenes. Claro, es mayoritario. Es mayoritario. Y yo no solamente lo veo como una conquista, sino que también lo veo como un problema en la relación entre chicas y chicos jóvenes. Volviendo al caso de La Manada, están pasando cosas. Y la pornografía está metiendo unas pautas de relación sexual, pero vamos, fortísimas, frente a las que no hay ninguna educación sexual, digamos, en valores de igualdad y en valores de no violencia. Y entonces eso, por ejemplo, está ahí. Pero para mí lo principal es que el no ser socializadas a los 20 y tantos años en un empleo mínimamente estable conlleva el tener una forma también de intervenir políticamente, que es exclusivamente la calle, la calle, la calle. No hay interlocución, por ejemplo, las jóvenes desprecian mucho la interlocución, las feministas jóvenes, la interlocución con los poderes públicos. Y en cambio, los que somos más mayores, yo creo que en general entendemos que si no hay servicios públicos, no hay reparto de las oportunidades, es decir, si no hay educación pública, no hay sanidad pública, no hay servicios de cuidado de los mayores que sean públicos, si todo eso no lo hay y no lo exigimos la ciudadanía y los movimientos sociales, somos un poco pues, la vanguardia de la ciudadanía y de ciertas demandas, pues eso, que no basta con que nosotros lo tengamos todo muy claro. Alguien con más poder que yo tiene que hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, o sea, yo creo que tenemos desde luego la vitalidad de esa mayoría ahora mismo de activistas feministas jóvenes. Esas activistas, el tema de la sexualidad le dan muchísima importancia. Otra cosa, que aquí también las inmigrantes latinoamericanas han entrado en el movimiento feminista organizado y para mí esto ha sido también otro de los cambios que ha habido en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Pero en cambio tenemos mucho problema, digamos, de convertir la calle, la reivindicación de la calle, en cambios políticos. No sé si hay alguien antes que yo. Bueno, el año pasado, primero quería dar las gracias a las 3. Me lo estoy pasando muy bien, de verdad, estoy disfrutando muchísimo este acto. El año pasado vino una teórica del feminismo, cuyo nombre siento no recordar. Celia Moros. Eso, bueno, era un acto diferente, mucho más distante, todo, más encorsetado. Pero le hice una pregunta que no me contestó y que a mí me sigue dando vueltas a la cabeza y es tema de debate con mis amigos y demás. Bueno. Y es la siguiente, espero que a ver si no la sabemos. Por este preámbulo. O por lo menos darme vuestra opinión. La pregunta era la siguiente. Desde el feminismo de izquierdas, yo no creo que haya un feminismo de derechas, pues me suena un poco oxímoron. Desde el feminismo de izquierdas, la contradicción que puede haber entre
la atención a la diversidad, al diferente, el respeto a las costumbres de los otros, el acoger a los inmigrantes, a los que vienen aquí con sus usos y costumbres, que es un discurso de izquierdas, el multiculturalismo, ¿no? La atención a la diversidad y la defensa del derecho de las mujeres. ¿Dónde se pone el límite o cómo se vence esa contradicción? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo soy muy admiradora de Celia Amorós. Celia Amorós al feminismo español y más que español, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema del poder, el concepto de reparto del poder ha sido clave en la Declaración de Atenas. Ella viene mucho de la Ilustración. Todo lo que ella ha montado es como vuestra compañera de Burdeos, que es sobre la Ilustración. Entonces, cuando empezó a haber inmigración musulmana y árabe aquí en España, hubo una controversia, ¿no? sobre hasta qué punto el multiculturalismo era compatible con el derecho a la igualdad. Y Celia, que era como muy de... pues tuvo que reconocer, muy de la Ilustración, tuvo que reconocer que la Ilustración no era un movimiento universal y dijo que estaba buscando vetas de ilustración en los países musulmanes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que es compatible la universalidad del derecho a la igualdad con la diversidad cultural. Aunque esto que yo lo digo así como teóricamente, en la práctica, pues en muchos países, y desde luego no son solamente los musulmanes, que también, por ejemplo, Rusia, que no es muy musulmana, dice que su identidad pasa por que las mujeres no tienen violencia de género, que... Entonces, bueno, pues yo vuelvo un poquito a una idea que quizá estoy siendo un poco reiterativa, pero decir que aquí los objetivos, las reivindicaciones y también los derechos se construyen y que el lenguaje es uno de los materiales con los que se construyen los derechos. Entonces, en ese aspecto, pues yo no te voy a contestar porque Celia Amorós es una vaca sagrada del feminismo a la que yo admiro muchísimo y de quien he aprendido muchísimo, pero que sepas eso, que ella... su punto fuerte ha sido la teoría del poder y del reparto del poder y su punto débil, reconocido por ella misma, ha sido el multiculturalismo. No sé si te he aclarado algo. No. Bueno, ese debate también se genera ahora con un tema que voy a sacar, pero que no vamos a abrir el debate porque eso es para otra charla. El tema tan defendido por parte de Ciudadanos y del Partido Popular de la gestación subrogada y el derecho de la mujer a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo, si quiere ser madre gestante o no. Es muy parecido. Sí. Es un debate muy parecido que se da de bruces con la libertad de la mujer para elegir y el privar a la mujer de que pueda decidir lo que quiere hacer. Es un poco ese debate, estamos aquí, la mujer decide lo que quiere hacer sobre su cuerpo, ha decidido siempre, en mi cuerpo decido yo, el lema del aborto, pues en mi cuerpo decido yo lo que quiero hacer, si quiero seguir unas costumbres culturales que quizá van a chocar con el movimiento feminista, pero es un debate interesante y sobre todo con lo que se plantea ahora de la subrogación y de la prostitución y de la pornografía, que son tres temas que ahora mismo pueden generar ampollas dentro del movimiento feminista también. No sé si te hemos contestado. Yo creo que el derecho a decidir de la mujer musulmana o judía en Israel no es el derecho a decidir que podemos tener. No estoy comparando, no. Ha hecho falta muchas veces en el activismo feminista el apoyo, la visibilidad a la situación de esas mujeres. El otro día hubo una cadena de millones de mujeres indias en la India pidiendo igualdad y en contra de la violación, y lo vi en un medio de comunicación pequeño que iba por internet, ¿no? Solo eso. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Ahí. Se han animado. Perdona. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que planteaba Ángeles del cambio de paradigma que ha habido, ¿no? Del seguir avanzando al no retroceder en nuestros derechos y bueno, en esta reacción patriarcal que ha habido, ¿no? La reacción machista a ese parecer que podríamos conseguir la igualdad, quería preguntaros, ¿qué estrategias planteáis vosotras para combatir pues esta amenaza que planteábamos, ¿no? Que el machismo
entre en el Congreso de forma organizada. Pues de entrada hay una estrategia fundamental, que es votar. votar. Más allá, no. Además, date cuenta que somos más. Más allá de las de votar, que, bueno, o cómo podemos conseguir que la gente vote. Claro, pues, a ver, yo creo que conseguir que la gente vote... Yo tengo una cosa clara, que si alguien puede parar a la ultraderecha somos las mujeres, porque es que somos más. Es decir, y si somos más y estamos sensibilizadas y nos preocupan este tipo de cosas, tenemos mucho que hacer. No sé si podemos pararles, pero tenemos mucho que hacer. ¿Y cómo conseguirlo? Pues explicando las cosas, al menos yo desde mi punto de vista. Lo que pasa es que a veces yo tengo la sensación que no sé si ante tanto ruido lo que uno dice trasciende, ¿no? Porque se oye más el griterío, se oyen más las redes sociales que la reflexión. Esa siempre es mi preocupación, ¿no? Pero pues demostrar quiénes son o explicar exactamente quiénes son. No veo otra estrategia porque están ahí y luego una vez estén dentro, pararles desde dentro, pero para eso todos los partidos políticos, salvo ellos, deberían ser conscientes de esto. Pero es que yo creo que como hay otros partidos políticos, hablamos mucho de la ultraderecha, pero luego hay otros partidos políticos que tienen mucho lío con esto del feminismo. Entonces, como no se aclaran, no saben exactamente lo que es ni por dónde van. Ella sacaba ahora lo de Ciudadanos con los bienes de alquiler, con la gestación subrogada, las propias definiciones que hacen de feminismo, el feminismo liberal, que es una cosa que no sabía yo que existía y que ahora de golpe ha aparecido, ¿no? Entonces, sí, es un problema grave, pero yo creo que la primera estrategia es votar. Sí, la primera votar, y la segunda, que el gobierno de turno que venga, si tenemos suerte, es que de una vez por todas cambie la educación. La educación es la base de todo. Y entonces, a ver si de una vez por todas, porque haremos ciudadanos más críticos que puedan llegar a tener 20 años y plantearse lo que significa la igualdad del hombre y la mujer, porque, ojo, que a Vox le vota mucha gente joven, ¿eh? Sí, mira el otro día. Ya, por eso. O sea, la educación es la base de todo, pero que no hay ningún gobierno que se haya atrevido a cambiar. Pues yo diría que, por una parte, el movimiento feminista en general, por ejemplo, en el manifiesto de mañana, no está llamando a votar. O sea, que yo por eso diría que también dentro de las que en el feminismo pensamos que primero que el voto es una de las conquistas históricas importantísimas de la mujer, que lo ejerzamos y que lo ejerzamos para lo que lo conquistaron Clara Campoamor y compañía, ¿no? Ahí tenemos una tarea con las jóvenes, por esto que yo decía antes, que las jóvenes no ven lo institucional, muchas, ¿no? Y por otra parte, que necesitamos comunicar bien y en tercer lugar, comunicar bien y necesitamos vuestra ayuda. Y en tercer lugar, que yo creo que también tenemos que ser autocríticas, es decir, que a veces no ser autocomplacientes. Hay cosas que se hacen en nombre del feminismo y que, bueno, nos hacen todo lo bien y ver por qué hay sectores de la población que pueden criticar ciertas cosas, porque, en fin, no hay que ser tampoco autocomplacientes y creer que la historia es nuestra. Yo creo que una última pregunta, sí. Somos un organismo público que nos dedicamos a la enseñanza y la difusión de la lengua. Por lo tanto, mi preocupación, que planteo en distintos foros con respecto al lenguaje, es la posición del movimiento feminista en cuanto al lenguaje, llamémoslo lenguaje no sexista, lenguaje inclusivo, etc. Hace años el Instituto publicó una guía para el uso del lenguaje no sexista, un poco con idea de que los trabajadores de la casa un poco desarrolláramos también en nuestras circulares, comunicaciones internas, etcétera, incluso en las resoluciones, digamos, de más alto nivel, esta sensibilidad. Posteriormente hubo una dirección del instituto que había sido director de la Real Academia Española, que la postura de la Real Academia Española era distinta, con otro matiz, conocido, porque se ha hecho público, con lo cual la guía del lenguaje no sexista pasó un poco a segundo plano. Y ahora nos encontramos en una situación un poco de indeterminación. Hay compañeros, compañeras que utilizan o no. Algunos no sabemos qué hacer cuando hacemos, por ejemplo, un documento que sí va a tener, digamos, proyección. Pues una definición, por ejemplo, de funciones. No hablo solo del doblete, profesor, profesora, tal, no solo el doblete, va más allá mi preocupación y mi reflexión. Entonces yo quería decir, bueno, supongo que a otros organismos públicos les pasa lo mismo, a nosotros nos pasa mucho porque tenemos sensibilidad por el lenguaje. Sinceramente, yo hablo con unos, con otros, cada uno dice una cosa, ocurrencias, no hay posturas claramente definidas. Hay algo
por parte del movimiento feminista en cuanto a, digamos, documentación de referencia o una posición documentada, un poco que nos pueda servir también de inspiración a nosotros a la hora de definir nuestra propia política de comunicación interna. Bueno, y no solo interna, también el Instituto Cervantes hace manifestaciones que tienen proyección pública, que nos pueda servir de inspiración para adoptar una postura que sea sensata, que sea viable, sostenible, razonable. ¿Qué podéis, publicaciones, Mili, o en el ámbito periodístico, o sea, hay algo que nosotros podamos ahora tomar como referencia para no sé, situar una postura como un organismo público sensible al lenguaje? Yo diría que entre algo tan rígido como la Real Academia de la Lengua y algo tan laxo como el movimiento feminista, tan informal, tan pluriformal, digamos, yo situaría eso que he intentado un poco decir, ¿no? Hay conceptos que se expresan con palabras, derechos nuevos que se expresan con palabras, en los que yo sí creo que tenéis que trabajar los que sois profesionales de esto, porque tenéis herramientas que yo, por ejemplo, no tengo y creo que la mayoría de las activistas no tenemos, ¿no? Y para mí es tan importante como decir concejales y concejalas. Yo he sido concejala del año 91 al 95 y no logré que el Ayuntamiento de Madrid nos llamara concejalas a las concejalas. Nos llamaba siempre concejal. Entonces, eso en cambio, pues bueno, se va consiguiendo. Tan importante como eso es que palabras que no son solamente, digamos, que expresan a los hombres y mujeres, sino que expresan objetivos, por ejemplo, tareas, tal, que esas palabras que expresan objetivos entren un poco en nuestro lenguaje y entren en lo que decía Luis García Montero, que es que yo creo que eso es súper importante, entren en la conexión entre lo racional y los sentimientos de la gente. Porque yo creo que que las reivindicaciones y los objetivos y los derechos se convierten en realidad cuando hay millones de personas que los tienen aquí, que los sienten aquí y que son capaces de poner algo por ellos, ¿no? Y eso vosotros podéis ayudar mucho, trabajadlo, ver lo que yo decía lo de las cosas internacionales, los documentos oficiales, ¿no?, de Naciones Unidas, por ejemplo, que son farragosísimos, que se caen de las manos, pero con los que muchísima gente aprende idiomas, por necesidad. Entonces, que también eso lo consideréis parte de la lengua española y parte de la literatura en español. Ya sé que no es muy al uso, ¿no?, decir que un documento de esos es literatura, pero que conste que lo leemos muchísima gente, Yo voy a ser a lo mejor un poco políticamente incorrecta. Yo sé que es muy importante todo esto del lenguaje y además estoy en el Cervantes, como no voy a decir lo contrario. Está Luis aquí. Pero yo creo que detrás del lenguaje tiene que haber algo. Sí. Es decir, tú puedes ser muy inclusivo en el lenguaje, buscar las fórmulas, pero tienes que creértelo. Y voy a poner un ejemplo de ayer. Hay un partido que se llama Unidas Podemos y ayer hicieron un cartel porque él volvía de una baja paternal. Entonces, me da igual que se llamen Unidas Podemos. Para mí no son más feministas porque se llamen Unidas Podemos. No. Entonces, que entiendo tu preocupación y bueno, imagínate la mía, que estoy delante de un micrófono y que voy así como... Ayer, por ejemplo, despedí el programa diciendo que hoy teníamos un debate entre líderes políticas y cuando acabo me dicen lideresas, dije, hostia, ¿sabes? Pues es eso, imagínate, ¿no? Pero yo creo que por muchas vueltas que le demos al lenguaje inclusivo, que pienso que es muy necesario, no, que nadie interprete que no lo piense, pero yo creo que es que tiene que haber dentro el convencimiento de lo que estás haciendo, no por mucho que digamos lideresas, si realmente no te lo crees. Y yo creo que el ejemplo de Unidas Podemos de ayer es palmario. O sea, Yo solamente puedo decir que nuestros traductores de una editorial, muchos de los textos son traducciones y hemos tenido que hacer encaje de bolillos con todos los términos anglosajones que aquí ni existen. O sea, que aquí ni existen. Por ejemplo, traducir butch. Pues la traducción de butch es camionera.
Por ejemplo, una traducción que se le puede dar al término butch lesbiana más masculina. No vamos a poner butch lesbiana masculina en un texto, a lo mejor que es una novela. Camionera. Entonces, camionera directamente. Entonces, sí, nosotros hemos tenido un gran debate y tenemos un gran debate con nuestros traductores y traductoras cuando se encuentran con algunos términos que incluso tenemos que inventarlos. O sea, que tenemos que buscar un término lo más parecido posible para que defina bien lo que el texto ese quiere decir, ¿no? Entonces, sí, el lenguaje... Lo que pasa es que no nos tendríamos que volver tan locos y ser tan... A mí, pues, lideresa, pues si te has dicho líderes políticas, tampoco pasa nada. Yo creo que es verdad que cuando te pones a hacer un texto y empiezas con el nos, las, los, sí, yo creo que estamos además, las arrobas que te vuelven claro, loco. Yo creo que estamos en un momento, y no solo con el feminismo, estamos Claro. en un momento que es todo tan delicado, que depende de lo que digas, ya salta alguien que te dice y dices, bueno, chicos... Entonces, yo creo que más importante que el lenguaje, que es muy importante, pero yo creo que es lo que llevas dentro y lo que sale de dentro. Y yo creo que al final, si lo que llevas dentro es bueno, lo que te sale es bueno. Sí. Eso seguro. Sí. Pues ya está.